Uno de los grandes misterios que dejó el final de Shingeki no Kyojin, sin duda alguna, sería la misma escena final postcrédito, en la cual vemos misteriosamente a un pequeño chico junto a su mascota, encontrando el árbol de Eren después de varios años. El árbol alcanzó un tamaño colosal, con una apariencia similar al árbol de Ymir hace muchísimos años atrás. ¿Será acaso el niño algún próximo titán fundador? ¿El ciclo de los titanes continuará otra vez? ¿Se viene acaso la secuela de Eren Next Generations? Algunos teorizan que el mismo ciclo se repetirá a lo largo de la existencia de la humanidad. Todo lo que sucedió en Shingeki no Kyojin volverá a pasar con una nueva generación. Sin embargo, esto no implicaría una secuela ni nada por el estilo. Simplemente sería un mensaje final que dejó el autor Isayama. Otra teoría involucra que pueda ser más bien un pequeño adelanto de un spin-off, adaptándolo a una nueva generación de personajes, y probablemente descendientes de los que ya conocemos. El chico podría ser un descendiente de Mikasa, pues ella, a diferencia de Eren, pudo vivir una vida plena, llegando hasta la vejez. Se presume que tuvo hijos, nietos o incluso bisnietos, y algún descendiente suyo podría haber coincidido con el árbol de su amado Eren. Por otra parte, respecto a qué hay adentro del árbol, pues podría estar ahí el Cien Pies que dio inicio a todo. El Cien Pies no controla nada, no tiene ningún papel al menos que alguien entre en contacto con él. Es simplemente un catalizador. Así que para que el ciclo de los titanes vuelva a empezar, se requiere de un nuevo ser viviente a quien tome control. Y si este coincide con la presencia del niño, pues la historia se repetiría de nuevo. Aunque no repito, esto no significa que hay una secuela ni nada por el estilo, sino que simplemente es una de las tantas teorías que uno puede descifrar a raíz de la escena final. ¿Y por qué el ciclo se repetiría? El estado posapocalíptico del día y la implicación de que el ciclo de los titanes continuaría son indicativos de cómo la humanidad realmente no puede escapar del ciclo del odio eterno. Incluso si se puede lograr la paz en un corto plazo, esto no significa que dure para siempre. Del mismo modo, la existencia misma del niño refleja cómo siempre nos recuperamos de las tragedias, sin importar cuán graves sean, y por ende continuaremos avanzando. La fuerza es el destino, lo que se supone que debe pasar pues pasará. No importa cuántas veces los humanos intenten cambiar el flujo de forma permanente. De hecho, el mismo Eren Krager estaba tratando de cambiar la corriente a su manera. Eren Yeager también más adelante intentó hacer lo mismo por su propia cuenta. Ambos progresaron a su propio nivel, pero eventualmente tampoco pudieron controlarlo todo. Creo que el ciclo está determinado para toda la humanidad. Es un ciclo de odio permanente. Mientras la gente se odie, el ciclo se repetirá. Y casualmente el final de Shingeki no Kyojin no es el mejor que digamos, es un final agridulce, tirando de hecho para más agrio que dulce, ya que la verdadera paz jamás llegó. El mundo continúa enfrentándose a años tras años. Otra teoría involucra que este niño sea Eren. Sin embargo, es a la vez la más improbable. La muerte de Eren a manos de Mikasa fue un destino que no se puede cambiar. La muerte de Eren a manos de Mikasa fue revelado por Eren en su conversación con Armin. Todos estos días todos creían que Eren sería quien liberaría a Ymir, pero reveló que Ymir Fritz habría estado esperando durante años a que alguien viniese a librarla de las cadenas del amor, y esa persona no era él, sino más bien más adelante se confirmó que sería Mikasa. Nos quedamos preguntándonos por qué Mikasa, pero no hay información concreta sobre por qué Ymir eligió a Mikasa. Todos los eventos de la historia tuvieron lugar como se suponía que debería haber sido para que Mikasa finalmente pudiese liberar a Ymir. Como se puede ver en la conversación de Eren con Mikasa, la muerte de Eren estaba destinada a acontecer. El acto de cortarle la cabeza llevó directamente a que Ymir obtuviera su propia libertad, lo que además resultó en que los poderes de los titanes desaparecieran por completo. Aunque era con el final de Shingeki no Kyojin, pues aparentemente quizá no desaparecieron del todo, y el ciclo podría repetirse una vez más. Y bueno, entre las teorías comentadas, ¿cuál crees tú que sea la más convincente para ti? Ya sea sobre que el ciclo de los titanes y del odio se repetirá continuamente, o simplemente es una escena pasajera y ya.
Por otra parte, el árbol bajo el cual fueron enterrados los restos de Eren creció cada vez más a medida que sucedieron todos estos eventos. Inesperadamente, después de mucho tiempo, la guerra estalló una vez más en Paradis y Siganfina. Este último fue bombardeado hasta dejarlo en un páramo árido. Uno comentaría, bueno, esto seguramente acontecerá en la tierra de los titanes, y este fue el resultado realista que uno podría haber esperado. Esto significa que Isayama insinuó fuertemente que la historia se repetirá una vez más con la posibilidad del descubrimiento del poder titán, generando un nuevo comienzo. Las guerras y los giros de batalla, que están a punto de continuar tal cual lo presenciamos antes. En otras noticias, te comento que la historia de Shingeki no Kyojin no concluye aún. A pesar de este final, pues Isayama confirmó que pronto estrenará un nuevo volumen del manga, el cual vendría a ser el número 35, cuyo lanzamiento tendrá un total de 18 páginas, incluidas en el primer libro de arte oficial de la serie. En otras palabras, lo que en principio se trataría de una continuación del final que todos pensábamos que había concluido, pues parece que todavía queda un poco más. Sin embargo, también puede tratarse fácilmente de una historia aparte relacionada con este universo. Hace ya un buen tiempo atrás, el propio Hajime Isayama salió a pedir disculpas por la forma tan polémica con la que finalizó el manga. Por ende, puede que este capítulo bonus termine siendo algún final diferente al que ya hemos visto tanto en anime y manga, o puede que sea un final extendido con revelaciones y respuestas a preguntas que quedaron pendientes con el final completo. O a lo mejor, puede ser el inicio de una nueva historia o temporada de Shingeki no Kyojin, una trama completamente nueva abarcando la historia de algún nuevo protagonista, ya sea quizá los nietos o bisnietos de Mikasa o Armin. Originalmente el manga de Shingeki no Kyojin concluyó al alcanzar un total de 34 volúmenes publicados. Por lógica, con esta numeración se asume que el próximo volumen 35 tendría contenido que será posterior a los últimos capítulos del manga. Se ha confirmado que este libro de arte incluirá el volumen 35 y se lanzará en Japón el próximo 30 de abril del 2024. Asimismo, un detalle muy interesante que nos dejó el final de Shingeki no Kyojin fueron también algunas escenas adicionales que no vimos en el manga. Curiosamente, sería una referencia a la portada del volumen 35, la cual será lanzada, como te dije, el próximo 30 de abril del 2024.